Muy buenas noches. Vamos a empezar con el tema de hoy, que es los esquemas de validación. Este tema lo vamos a tomar porque he notado que hay gente que todavía tiene ciertas dudas sobre dónde o cuándo o cómo se hace para hacer uso de estos esquemas de validación. Así que esto es lo que vamos a ver hoy. Muy bien, primero antes de hablar de esquemas hay que aclarar un poco, ¿no? Para ello hay que regresar a lo que es la estructura del mercado. Si recuerdan la estructura, por estructura me estoy refiriendo al ciclo del precio. El ciclo del precio es algo que he comentado, incluso tengo, creo que unos 3, 4 videos, no, creo que tengo unos 3 videos acerca del ciclo del precio. Lo pueden revisar en el canal de YouTube. Así que no voy a indagar mucho en esto del ciclo del precio, ¿no? Pero en general, esto es clave que lo que voy a comentar ahorita. En el ciclo del precio existen dos etapas que son de rango, porque el ciclo es rango, tendencia, rango. Así que hay dos etapas de rango. Y durante esas etapas que se le llama de rango, es donde se ven los esquemas de validación. Pero acá hay algo muy importante. Los esquemas de validación no siempre van a ser del todo bonitos. O sea, la ubicación del esquema es al inicio y al final de un ciclo, en la etapa de rango. O sea que aquí se va a ver un esquema, no siempre precisamente va a ser muy bonito. Luego el precio puede continuar con su ciclo. Y luego cuando termina el ciclo se va a ver nuevamente un esquema de validación. ¿Sí? Entonces los esquemas están al inicio y al final de los ciclos. Eso es clave, muy, muy clave. Como les dije, los esquemas no siempre se van a ver de forma muy bonita como aquí. No siempre se va a ver así. Así que para saberlos reconocer, no hay que dejarse guiar meramente por los ojos. Por los ojos. Porque hay veces que un esquema no va a estar así pintado bonito. No va a estar así en algunas ocasiones. Va a estar un poco más así, ambiguo, sin aparentemente mucha estructura. Pero por eso les digo que no hay que dejarse guiar por lo que digan los ojos, sino por lo que dicen las propiedades. Entonces, cada esquema de validación tiene cierta propiedad. Como he comentado en otros videos, existen 4 tipos de esquemas de validación. Están los dobles techos, las fallas, las trampas y los clímax. Son 3 de doble pico, trampa, falla. Y estos son de 2 picos. Voy a ponerle 2P. Me refiero a 2 picos. Y hay uno de un pico, de 1P, que es el clímax. ¿Ya? Yo siempre me centro en los esquemas de 2P. O sea, de 2 picos. Porque obviamente aquí tenemos 3 contra 1. Y si hablamos en términos de probabilidades, ¿qué es más probable que ocurra? Un esquema de 2 picos. Así que por eso yo decido, mis lugares donde espero esquemas de validación, decido esperar esquemas de doble pico. ¿Por qué? Porque sé que es más probable que ocurran esquemas de 2 picos. Así de simple. Muy bien. Entonces vamos a regresar a las propiedades. Las propiedades, como les había comentado, son las siguientes. Son las siguientes. De hecho, creo que lo voy a mostrar acá. Bueno, por ejemplo, aquí, si notan, hay un gran esquema, pero ojo que este gran esquema no corresponde a una temporalidad
de H4. ¿Cuál es el esquema de H4? Es el que está denotando el ciclo aquí. Si se dan cuenta, el ciclo, un ciclo aquí en 4 horas está iniciando exactamente aquí. Aquí se aprecia el ciclo el nuevo ciclo que se está iniciando. Aquí hay un esquema de validación y por características, en este caso está bastante claro y evidente, ¿no? Pero por características vemos que es un doble techo. Entonces ahora sí vamos a lo que son las características. Entonces, para reconocer un esquema, lo primero que hay que hacer, y esto es sumamente importante, es saber dónde rayos los vamos a esperar. Eso es lo fundamental, saber dónde estamos esperando un esquema, y para ello hay que saber generar niveles horizontales en el mercado, ya sea un soporte o resistencia, ya sea algún límite, cualquier nivel importante dentro de la estructura es un lugar probable. Ahorita les voy a explicar un poco más acerca de eso. Entonces, lo primero que hay que hacer es tener un nivel de apoyo. Eso es lo primero que hay que tener. Teniendo el nivel de apoyo, sabemos que ese nivel es un lugar probable de una posible formación de esquema de validación. Listo. Entonces, vamos a poner que aquí tenemos este. Tenemos este. Luego se ven las propiedades. Para las propiedades es cuando ya tengamos un pico en el dicho nivel. Voy a borrar este Fibonacci. Cuando ya tengamos un pico en el dicho nivel, de hecho voy a ocultar esto para que no estorbe. Voy a mover un poquito esto para que ya, solo nos quede esto. Muy bien. Entonces así les recomiendo hacerlo en términos de propiedades. Fíjense. Este de aquí, cuando el mercado ya tenemos el nivel de apoyo, ¿no? El nivel apoyado. Ya luego el mercado hace un primer pico. En este caso aquí tenemos esta subida y esta bajada. Cuando ya tenemos el primer pico, podemos tirar nosotros la línea que es bastante importante. Esta de acá, que es la que nos va a delimitar las propiedades. Entonces, lo que vamos a tomar en cuenta es la propiedad. Y una propiedad de los esquemas es que si es doble techo, el mercado tiende a regresar en el mismo nivel. Si es falla, el mercado tiende a regresar antes de llegar al nivel. O sea que el mercado puede haber hecho algo así, ¿no? Subir, bajar, ya tenemos el primer nivel que nos está refiriendo si va a ser una trampa, si va a ser una falla o si va a ser un doble techo. Sí, eso es lo primero que ya tenemos. Cuando el mercado está regresando, el mercado no necesariamente tiene que regresar bonito, puede hacer algo así, ¿no? Algo así, pero si al final del día termina y hace algo así, ¿qué tipo de esquema es? Es una trampa. ¿Por qué? Porque las propiedades me dicen que si el primer nivel de aquí, algún otro nivel lo rompe y luego se regresa, esa propiedad me dice que es una trampa. Caso contrario, que el precio hubiese, en lugar de haber llegado hasta allá, algo así, ¿no? En vez de haber llegado allí, hace algo así. Luego baja. Entonces, ¿qué es? Eso aparentemente no parece un esquema de validación, pero por propiedades, recordemos que si el nivel, el segundo pico, no alcanza a llegar al nivel del primer pico, es una falla. Entonces, estamos tomando en cuenta las propiedades más allá de lo que nos está diciendo los ojos. Sí, en este caso, pues fue bastante claro, muy claro. Bastante claro. Y así que aquí pues fue bastante evidente, ¿no? Aquí igual teníamos un nivel importante acá arriba. Y en este caso, por términos de propiedades, es un doble techo. Por términos de propiedades. A ver, dice una pregunta. ¿No es necesario de ver más el pasado para trazar la línea? Sí, claro que sí, pero ahorita te voy a explicar cómo está esto. Mira.
Lo más importante que hay que observar, de hecho eso lo comenté cuando, creo que lo comenté hace como 2 o 3 semanas. Comenté de la estructura micro del mercado. Les dije unos parámetros de cómo es recomendable mirar el precio. Les hablé acerca de esa estructura micro y les hablé de dónde inicia y dónde termina un ciclo en base a la estructura micro. Entonces, lo que más nos importa a nosotros es un ciclo actual, y en este caso el ciclo actual es este de aquí. Es por eso que yo, si quisiera, podría ver el mercado así. ¿Por qué? Porque el ciclo que me interesa está aquí. Y de hecho yo estoy mirando el mercado así. Ese es mi ciclo actual. Aunque antes de que el mercado haga este ciclo actual, este nivel lo tuve que haber generado, obviamente en una temporalidad mayor. Este nivel fue del semanal que llegó a un máximo histórico. Ese lo comenté múltiples ocasiones en el Telegram. También hice un Zoom hablando de este límite histórico. Así que ese límite, este de acá, lo sacamos en conjunto. Igual a una sesión gratuita que di, ahí lo generamos. Y hablé acerca de este nivel que estaba acá. Que llegó a un límite histórico, que esto iba a tender a continuar a la baja, a un mediano plazo. Bueno, de hecho creo que esta línea está acá. Ahí está. La había movido. Esta ya la había mencionado, ya la había comentado. Entonces, de ahí está lo primero que les dije, ¿no? Tiene que estar en un nivel apoyado. Eso es fundamental. Lo siguiente es mirar la propiedad. En este caso, fíjense cómo funciona esto. Para mostrarles, le voy a dar un ejemplo de ahorita, para ejemplificar cómo funciona esto, de los niveles apoyados. Espero que me entiendan. A ver, fíjense. Entonces ya les dije que este es el nuevo ciclo actual. Tenemos el inicio de un ciclo. Recuerden, el ciclo inicia con un esquema de validación. Ya, entonces ahí es el primer tipo de esquema de validación. Y por tema de estructura observamos que aquí está el esquema. Aquí tenemos un movimiento expansivo, aquí tenemos una contracción y aquí tenemos una expansión. ¿Sí? Y este es un nivel también generado, que había generado desde hace bastante tiempo, aquí, que es un nivel apoyado. Es un nivel apoyado donde en 4 horas no estoy esperando un esquema de validación, pero en temporalidades más bajas sí que estaría esperando un esquema de validación en dicho nivel que me permitiría pues tomar acción en dicho nivel. Entonces en este caso, fíjense, aquí está la estructura del primero. Movimiento, movimiento, movimiento. Entonces, si el mercado hace esquema aquí, esto puede tender a prolongarse un poquito más. O sea, a avanzar más, el precio a dirigirse más hacia arriba. ¿Cómo podríamos darle probabilidad a eso? Es ahí donde entra otro tema que son las velas de acción o action candle, como igual ya había comentado, que básicamente ese tipo o esas formaciones de vela es la que nos permite hacer uso de los esquemas de validación, porque pues hasta ahorita no, ya sabemos que los esquemas delimitan inicios y fin de ciclos, ya sabemos que tienen que estar en niveles apoyados, pero ahora lo importante es, ¿de qué me sirve a mí saber dónde puede ocurrir un esquema? Entonces ahí es donde entra el tema de velas de acción, porque ese tema de velas de acción me puede permitir a mí pues sacar cierto beneficio a dichos niveles. Ok, entonces si el mercado hace esto, vuelve a bajar y aquí da alguna formación, algún tipo de vela de acción, algún patrón de vela importante, de los que ya he comentado, de los que más me gustan a mí son envolventes, sí, así rápidamente, ¿no? Envolventes. Las pin bar, para no alargar mucho esto, porque hay un video dedicado solamente a este tipo de formaciones, el que tiene varios rechazos, múltiples rechazos. Y también el de los gemelos, Twister Top y Twister Bottom. ¿Sí? De hecho, si quieren profundizar un poco más acerca de estas formaciones de vela,
les recomiendo mirar el video de YouTube que se llama Action Candle. De hecho, son dos videos donde hablo acerca de estos. Igual comento acerca de los esquemas y hablo un poco acerca de esto. Ya, entonces, básicamente, a través de estas formaciones de velas se puede hacer uso de los esquemas de validación. O sea, podemos apoyarnos de los esquemas de validación y tomar acción, obviamente, ¿no? Cuando ya sabemos dónde es probable que se forme, cuando ya sabemos interpretar las características de los esquemas, sabemos reconocerlos, cuando ya sabemos qué significa un esquema de validación y finalmente saber cómo podemos hacer uso o sacar beneficio de dichos esquemas de validación. Y para sacar beneficio se hace a través de estos tipos de formaciones de velas. Fíjense por qué es importante saber identificar los esquemas. Miren, es muy importante, de hecho tiene una razón bastante fundamentada, que es la siguiente. Es la siguiente. Normalmente, cuando uno está buscando esquemas de validación, bueno, más bien cuando uno espera, tiene un nivel, en este caso un nivel que es contratendencial. Si se dan cuenta, en H1 la tendencia era bajista, o más bien sigue siendo bajista, es bajista, ¿no? Tenemos un nivel de compra, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que ese nivel de compra, si se dan cuenta y obviamente si ya tienen experiencia en el trading, saben que ese nivel es contratendencial, ¿sí? Es contratendencial en H1, lo que significa que si es contratendencial tiende a tener menos probabilidades. Por consiguiente, si tiene menos probabilidades, es más probable que el precio te vaya a sacar del mercado, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos que algo contratendencial le podamos sumar probabilidades y poder ir obviamente en dirección contraria? Y eso se logra a través de los esquemas de validación. Entonces, los esquemas de validación son ese plus que te ofrecen mayores probabilidades a movimientos contratendenciales. ¿Por qué? Porque regresamos al principio del ciclo. Cada ciclo inicia y termina con un esquema de validación. Por eso se esperan en dichos niveles específicos. Por eso en zonas contratendenciales es recomendable esperar dichos esquemas de validación, porque es la manera de cómo sumarle probabilidades a dicho nivel cuando estás yendo en contra de un movimiento. En este caso el ciclo era bajista, y si valida y hace algún tipo de velas como tengo aquí mostrado, le daría todavía más probabilidad y ahí sí ya nos permitiría tomar acción. Caso contrario de que no haga alguna formación, es mejor dejar que no tomar acción, ¿no? Si lo hace, se toma acción. Si no lo hace, lo dejas, o sea, no tienes por qué tomar acción. ¿Sí? Entonces, por eso es la importancia de los esquemas. Hay otra cosa importante, otro principio importante, y esto es medio sistemático. Presten mucha atención con esto que voy a comentar, es un poco sistemático. Es un poco sistemático y de hecho se lo voy a mostrar en este mismo ejemplo. Es un poco sistemático. Fíjense, les comenté que hay tres tipos de esquemas, de dos picos. Doble techo, trampa y falla. Ya. Normalmente no tendría mucho caso clasificarlos por nombres. ¿Por qué? Porque al final del día un esquema es un esquema que denota mayores probabilidades en dicho nivel contra tendencia. Punto. No habría necesidad de darle más nombres o ponerlos en categorías. Sin embargo, darles nombres y ponerlos en categorías nos ofrecen ciertas características particulares para cada uno. Es por eso que se hace por categorías. Por eso tienen tres nombres. Porque los tres nos dicen tres cosas diferentes. O sea que si es trampa, podemos esperar cierta cosa, o si es falla, podemos esperar cierto comportamiento, si es doble techo, podemos esperar cierto comportamiento. Es por eso que se pone en categoría. Y ahorita les voy a comentar lo que es medio sistemático por temas de categoría. Fíjense, cuando
nosotros vamos a poner que estamos analizando en este caso, le voy a dar el ejemplo de este, y de dónde surgió esta zona de aquí. De hecho, seguramente alguien estaba preguntando, ¿y de dónde salió esta zona? Ahorita voy a mostrar de dónde salió esta zona. Muy bien. Esta zona de acá, ya vimos todos de dónde salió esta zona de acá. Este ya el máximo histórico, todo eso, ya está claro. Ya sabemos de dónde surgió esta zona. Salió en el semanal y por lo consiguiente se esperaría un esquema en gráfico de 4 horas. Listo. Ya, ahí está. Hasta ya todo claro. Muy bien. Ahora esta pequeña zona de aquí. Ahora voy a mostrar de dónde surgió. Ya. Primero voy a explicar un poco de la trampa. Voy a hablar un poco acerca de la trampa. Muy bien, cuando el mercado hace una trampa, por características, el primer pico, o sea, el límite del primer pico, cuando se forma el segundo pico lo tiene que superar. O sea, tiene que superar el punto más alto del primer pico para que se considere que es una trampa. ¿Sea todo claro? Muy bien, entonces esa trampa nos ofrece tiene un cierto comportamiento peculiar que nos dice algo a nosotros. ¿Sí? Esa formación de trampa nos dice algo a nosotros. Y esto es medio sistemático. Obviamente no funciona, no es el 100% de las veces, pero sí funciona en un porcentaje alto. En un porcentaje alto. Que es básicamente esta formación de cuello. O sea, cuando veamos un esquema, los esquemas hacen cuellos. Los cuellos son estos de acá. Por ejemplo, este de acá es el cuello. De los ejemplos que puse acá, este es el cuello. Este sería el cuello. Aquí no se ve más, pero aquí este sería el cuello. ¿Sí? Entonces, el cuello sería este de acá, donde tengo esta línea horizontal. Ese es el cuello. Ya. Cuando el mercado hace trampas, el cuello tiende a ser un nivel muy importante en el precio, cuando el precio está descendiendo, ¿no? Porque esto creo que lo vean de la siguiente manera y cómo pueden hacer uso de esto. Fíjense, si ustedes detectan un nivel macro, un esquema a nivel macro en este caso, fíjense, estoy en diario, yo no soy un operador de gráfico diario, yo no soy operador del diario. Sin embargo, yo sé que aquí hay un esquema formado en gráfico diario. ¿Por qué? Porque está apoyado y cumple con las características, ¿sí? Entonces, yo sé que ahí hay un esquema de validación y esto tiene un cuello. Aquí está el cuello. Entonces, cuando el mercado hace trampa, y preferiblemente que sea una trampa en una temporalidad macro para ustedes, es decir, si son de H1, que estén en H4 o que estén diario, si son operadores de M15, el esquema podría estar en H1, si ustedes detectan un esquema en H1, tipo trampa, el cuello ya saben qué significado va a tener, ahorita lo voy a explicar. Entonces, la trampa se tiene que dar en TF macro para ustedes, su macro de ustedes. Es que cuando el mercado llega al cuello, tiende a tener rechazo, ¿sí? Hace un primer pico, segundo pico, y el mercado tiende a rechazar, a rechazar. Yo sé que puede bajar un poquito más, pero en general tiende a rechazar. Tiende a rechazar en dicho nivel cuando el mercado hace una trampa. ¿Sí? Entonces aquí está la trampa y aquí está el nivel formado por el cuello, donde el mercado, si tú lo miras en tu temporalidad macro, se va a ver algo así, donde muy posiblemente vaya a tender a caer otra vez. De hecho, de aquí sale el principio del hombro, cabeza, hombro. De este mismo principio surge lo que denominan hombro, cabeza, hombro, pero un hombro, cabeza, hombro no es más que una trampa cuyo rechazo en su zona de cuello es un poco más prolongado, cosa que el hombro, cabeza, hombro no se da también muy a menudo. Pero cuando hay trampa, casi siempre detectamos este tipo de movimiento, ya sea corto alcance o ya sea de más largo alcance,
Pero lo importante es que hay este tipo de movimiento. Entonces, de ahí se origina el hombro, cabeza, hombro. Entonces, si sabemos que ahí es un nivel o una zona muy probable de rechazo, sabemos que si bajamos de temporalidad, ese nivel pues va a ser un nivel muy posible de compra, pero obviamente de compra en corto. Eso es a lo que yo quería llegar. Ese nivel de cuello de una trampa se puede volver un nivel de compra en temporalidades menores, ¿sí? En temporalidades menores que se puede aprovechar y sacar un poco de beneficio. Entonces, si observamos aquí, bueno, ahorita voy a pasar a este de acá en concreto. Este es para el caso de las trampas, ¿no? Entonces, el cuello sí se usaría en una trampa. Entonces, una trampa sí se puede generar beneficios a través de un cuello bajando de temporalidades. Muy bien, entonces vamos a poner otro ejemplo. Vamos a poner el ejemplo de una falla. Bueno, una falla, cuando el mercado hace falla, el cuello no tiene ese mismo significado. Entonces, si tú bajas de temporalidades en el cuello, muy probablemente vayas a ver algo así, ruptura. Entonces, el cuello no tiene significado, no tiene ese mismo simbolismo que ofrece una trampa. Y esto es muy, se puede decir que es obvio, ¿no? Por sentido común. Entonces, mientras más alcance tenga el mercado de aquí, obviamente el mercado sabemos que tiene que descansar en algún sitio, tiene que pausar en algún lugar. Y este se vuelve un nivel de descanso del mercado. Entonces, una falla, perdón, como la distancia es muy corta, no tiene un nivel de descanso cercano al cuello, tiene un nivel de descanso más abajo que es muy difícil inclusive de predecir o de calcular. Sí, así que cuando el mercado hace falla, ustedes detectan falla, el cuello no lo tomen en cuenta. No lo tomen en cuenta. Y cuando el mercado hace un doble techo, el cuello, y obviamente igual y depende mucho de qué distancia hay entre el cuello. En este caso, fíjense, la distancia entre el cuello pues es considerable, por lo cual el cuello representa un buen nivel de descanso, un buen nivel de descanso para temporales menores. Entonces a mí me gusta siempre trazarlo del siguiente modo. El nivel más bajo del cuello, siempre le pongo una zona, unos cuantos pips por debajo, para obviamente tomar en cuenta lo que es la trampa y todo eso. Por eso me gusta colocar niveles por debajo, zonas por debajo, ¿ya? Entonces quedaría de la siguiente forma. Entonces ese nivel se generó en base al mismo principio. Entonces aquí está generado en base al mismo principio. Entonces, en ese nivel, en temporalidades más bajas, como podría ser H1, se esperaría un esquema de validación. Dado caso que haga el doble pico y un patrón de velas importante, se podría tomar cierto beneficio. Obviamente sabemos que beneficio en corto, ¿sí? Entonces, de ahí se origina el esquema. Listo. Voy a borrar todo esto. Ya, bueno, entonces con esto vamos a terminar la sesión de hoy. Como ven, los esquemas de validación tienen utilidades. Ya les expliqué de dónde surgen, sus características, principios importantes, cómo se le puede sacar beneficios. O sea, ya les mostré dos formas de cómo se puede sacar beneficios. Lo que aporta al cuello, cuando sí y cuando no. Entonces, básicamente, ya hablamos un poco más de profundidad acerca de los esquemas, porque en los otros videos que tengo hablo de los esquemas, pero de forma muy general y de forma muy, o sea, muy breve, ¿no? Pero hoy ya lo ejemplificamos un poco más. Espero que con esto les tenga un poco más, les queda un poco más claro, ¿no? De cuándo es conveniente esperar esquemas y cuándo no. Y cuándo no. Recuerden el principio más importante es que se dan en los inicios y en los fines de ciclo y ya. Entonces esperan esquemas para no entrar de forma contratendencial. ¿Sí? Eso es lo más importante que se tendrán que llevar. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Y ya saben, este video lo voy a subir a YouTube a más tardar mañana. Entonces que tengan una excelente noche y nos vemos hasta la próxima.